Ay, Señor Jesús. Bueno, le quiero dar las gracias por este día, por estar aquí. Gracias, mis niños, ustedes por estar aquí. Gracias a Ali y a Mori por haberlos traído. Una de las cosas principales que cuando hablaba la adoración es sobre la fe. Pero junto con la fe también está la oración. Y están aquí por una oración. Y ese es el tema del día de hoy, la oración. Yo decía que qué título le pondría, porque no sabía qué título poner. Y entonces venía por el camino y decía, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si el Señor lo escribió, si el Señor lo dijo, porque es así. Y ustedes están aquí por oración. Así que démosle gracias a Dios porque el Señor escuchó la oración. Y ustedes ahora lo que tienen es que mantener esa fe que el Señor puso en ustedes, porque eso no es de ustedes, sino es de Dios quien lo puso en ustedes, para que puedan continuar en este camino, para que lo puedan ver a Él en realidad, venir a Él por lo que Él es y no por lo que Él te da. El Señor en su palabra dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque buscáis, porque has comido de mi palabra, de ese pan de la vida y os saciaste. Y eso es lo que quiere Dios, que comas de su palabra, porque solamente en su palabra hay vida eterna y vida eterna en abundancia. Vamos a ir al Salmo 66, versículo 16. Antes vamos a orar en el nombre del Señor. Padre Santo, mi Señor Jesús, solo tú sabes, mi Dios, por qué me tienes aquí. Solo tú sabes, Señor, por qué me has escogido, mi Dios. Te suplico, Señor, te ruego, por tus grandes misericordias, Señor, que deposites sobre tu sierva, Señor, toda tu sabiduría. Que sea tu palabra, Señor, en mí, mi Dios. Que no sea conocimiento humano, sino que sea don celestial, Padre. Que seas tú en mí, Señor. Que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea porque tú la has mandado, sea porque tú la has enviado, Señor Jesús. Examíname, Señor, en estos momentos, Señor. Y mira en mí, Señor, si hay algo que no te guste, Señor. Y deséchalo, Señor, en el nombre de Jesús. Para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descender sobre tu sierva, Señor. Para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer a lo que tú has mandado, Padre. Oh, Padre, solo te digo, como te dijo María, he aquí, Señor, la sierva del Señor, que se haga conforme a tu voluntad, Padre. En tu nombre, Jesús, Señor. Clamo a ti y ruego a ti, porque solo tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice el Salmo 66, versículo 16. Del 16 al 20. Venid, hoy todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando oramos al Señor, lo oramos invocando su nombre. Oramos levantando el alma hacia Él. Nos acercamos confiadamente al trono de gracia y nos acercamos confiadamente a Dios. Solamente en el Señor está la salvación y solamente en Él está la vida eterna. Por eso en la oración, sobre todas las cosas, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Si no creemos en Jesús, esa oración no llega al Padre. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Él está continuamente, después que Él murió y resucitó, está a la diestra de Dios, intercediendo continuamente, siempre, sin descanso, por nosotros. Por eso nosotros aquí en la tierra,
lo que tenemos que hacer es interceder delante del Señor para que Jesús interceda delante del Padre y así el Padre pueda derramar las bendiciones sobre nosotros. Es un triángulo. Le damos, Él da y recibimos. Así es como se trabaja. Pero lo primero es que deben de creer en el nombre de Jesús. Si no creemos en el nombre de Jesús, esas oraciones no pueden llegar al Padre. Entonces, vemos que la oración es el vínculo perfecto para poder recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. ¿Dónde están las promesas? Aquí escritas en la palabra de Dios. Mediante la oración podemos conocer el corazón de Dios, podemos conocer la mente de Dios, podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuáles son los deseos de Dios. Solamente, por eso es el arma más eficaz que puede tener un cristiano. Entonces es necesario ejercitarla, es necesario aplicarla en nuestra vida, pero no como de hoy y ya, sino como un estilo de vida continuo, perseverando continuamente en la oración. El Señor Jesús, que era el mismo Dios cuando vino a la tierra, eso era lo que él hacía. Él separaba tiempo para orar con el Señor. En el Getsemaní, cuando ya le acercaba la hora, lo que hizo fue separar tiempo para el Señor y dijo: Señor, que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, perdón, sino que sea la tuya. Venía con súplica y ruego al Señor para que pasara de él esa copa. Pero sabía que eso no iba a suceder porque eso estaba dentro del plan y el propósito de Dios, para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí escuchando de su palabra. Cuando entré hoy, había un versículo que Rafa puso que decía que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero ahora lo que vivo es por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Eso es un versículo que debemos de meditar en él. Porque el Señor nos amó a nosotros primero. Nosotros no lo conocíamos y se entregó por nosotros primero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2, ahí el Señor lo dice. Entonces, cuando estamos en medio de la oración, cuando estamos conectados, podemos estar recibiendo y podemos conocer cuáles son los deseos de Dios. Los deseos de Dios que tiene para nuestra vida. Y ya todo lo que vamos a pedir va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios y no a lo que queremos nosotros. Eso sucede cuando nos humillamos y nos rendimos y venimos con súplica y ruego delante de Él. Mediante la oración también somos parte del plan y el propósito de Dios. Ale, si me puedes ayudar, ahí está la Biblia. Ok, bueno, si me puedes ayudar. Mateo 9, del 35 al 38. De 35 al 38. Léamelo, Ale. 9 de 35. ¿Aló? Al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Uh-huh. La mies es mucha. Uh-huh. Recorría Jesús todas las ciudades. ¿Aló? Ok. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas, que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies. Amén. El Señor estaba predicando el evangelio del reino
y estaba sanando toda la enfermedad, todas las enfermedades. Pero ¿qué sucedió? Que el Señor vio muchas almas perdidas, que estaban descarriadas, que no tenían pastor. El Señor solo no puede. Por eso Él dijo, rogad, o sea que nosotros aquí en la tierra, roguemos al Padre para que envíe evangelistas, para que envíes colaboradores, para que puedan participar de su plan redentor, para que esas almas también puedan ser salvas. Rogad, cuando Él vio cómo estaban perdidas todas esas almas, cómo no tenían un pastor que las podía guiar. Por eso es tan necesaria la oración, porque junto con esa oración nosotros participamos del plan redentor que el Señor tiene para nosotros aquí en la tierra. Y es necesario rogar por esas almas, rogar por ellos. Entonces, eso es uno de los principales propósitos de la oración. La oración también nos permite no entrar en tentación. En Mateo 26, 41. Velad y orad. Deja que Ale lo lea. Mateo 26, 41. Estoy cerquitica, si no lo leo. Amén. ¿Aló? Sí se oye, Ale. Sí se oye, Ale. ¿Aló? Ah, sí, ok. Mateo 26, 41. Uh-huh. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación, ¿qué es lo que te hace? Alejarte de Dios. La oración, ¿qué es lo que hace? Acercarte a Dios. Por eso es necesario velar y orar para que no entréis en tentación. La tentación te puede venir, pero si tú mantienes velando y orando, te pones la coraza de la fe y sabes lo que tienes que hacer, entiende, en esa tentación, porque el Señor dice que como mismo te va a dar también la salida. Pero si no te mantienes velando y orando, vas a entrar en tentación y vas a caer en lo peor, que es el pecado. Que es separación de Dios. Porque cuando estamos en pecado, ahí no podemos orar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es santo. Y solamente si tú vienes con un corazón arrepentido, solamente si tú vienes, si no estás en tentación, si tú vienes rendido a los pies del Señor, el Señor te escucha. Porque el Señor dice que Él oye las oraciones ¿de quién? De los justos. Pero a los impíos los mira de lejos. Entonces por eso te dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración nos consuela. En Santiago 5:13 dice, ¿estás afligido? Orad. Léelo, Ale. Santiago 5:13. Amén. Dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Alabanza. Amén. Amén. La oración nos afirma su presencia. Cultivamos la intimidad con Dios. Me tienes loca. Rafa me dice, no sé para dónde ir. Ok. Cultivamos la intimidad con Dios. Vamos a ir al Salmo. Salmo 32:7. Una de las cosas que voy buscando al Salmo 32:7. Una de las cosas que dije, que cuando estamos en pecado, el Señor no nos escucha. Porque dije que solamente Él era santo. Entonces es necesario confesar nuestros pecados. Porque mientras que callamos nuestros pecados, nuestros huesos se envejecen. Es algo como que nos va comiendo por dentro y entonces no podemos abrir nuestra boca para poderle adorar y orar con el Señor. Y en el Salmo 32, del 3 al 7, David lo describe claramente. ¿Tenemos algún problema? Ya, amén. Ok. Salmo 32, del 3 al 7. Mientras callé, se envejecieron mis huesos.
en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, Ale. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Vamos a meditar un poco más en este salmo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, no declaré mi pecado al Señor. Estuve callado, estuve conforme con lo que era y estaba en mi gemir todo el día, lamentándome todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se agravó la mano del Señor sobre ti. Si estabas en pecado, no lo confesabas, disfrutabas de estar en pecado, la mano de Dios se agrava sobre ti. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi verdor, o sea, la frescura, el colorido de la hierba se volvió ¿qué? En sequedades de verano, seca, marchita. Pero ¿qué sucedió después? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Hubo confesión. ¿Y qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hubo confesión, hubo arrepentimiento y el Señor perdonó la maldad de tu pecado. Ahora viene, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Por eso orará a ti todo santo, porque ya al declarar su pecado, al confesarlo y al arrepentirte, eres santo. Ya puedes venir delante de la presencia de Dios. Ya puedes venir a acercarte delante del Señor. Y ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodeará. El Señor te liberó de la muerte y te dio vida eterna y vida eterna en abundancia. Pero es necesario confesar tu pecado y venir y orar entonces al Señor. Para que puedan existir cánticos de liberación rodeándote alrededor de ti. ¿Okay? Él es escudo y nos protege de la ansiedad y de la preocupación. Y tiene el poder mediante la oración de impactar a alguien. Eso es una de las cosas principales, para mí fundamentales. Mediante la oración poder impactar a alguien, que fue lo que sucedió hoy con Ale. Mediante de la oración al Señor poder impactar la vida de estas personas. Mediante de la oración poderle impactar la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro centro de trabajo, de todos aquellos que están perdidos, que todavía no le ha llegado esa palabra de restauración, esa palabra de consolación. Y eso se hace de vida, Ale. Y eso se hace mediante la oración. Vamos a Hebreos 7:25. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. ¿Quién es el único que puede interceder por ellos? Que lo dije en un principio. Y vivir perpetuamente. Ahí estaban hablando que hacía falta un sacerdote inmutable, santo, sin corrupción. Por eso era necesario que ese sacerdote, que era Jesús, viniera, que era el mismo Dios, que viniera y que se hiciera hombre, porque era el único que era santo, sin mancha y sin corrupción, y que no cometió pecado. En la antigüedad los sacerdotes primero tenían que venir y pedir perdón por sus pecados para después ofrecerse. El Señor no tuvo que hacer eso. Por eso solamente mediante Él, porque solamente Él es santo y Él es digno,
de recibirlo todo, se pueden salvar todos aquellos que se acercan a Él. Por eso es tan importante lo que es la oración intercesora. Y solamente mediante Jesús eso se puede hacer. Y mediante la oración es la fuente de guía y de dirección. En el Salmo 32, 8, vale. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sé si lo dice así. El Señor es nuestro guía cuando estamos en medio de la oración. Salmo 32:8. 32:8. Sí, está en el pizarrón. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti me fijaré mis ojos. Eso es otro de los beneficios de la oración. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que la oración sea eficaz? La oración no tendrá respuesta si no tiene una fe sincera y genuina. Si no tienes una fe sincera y genuina de todo esto que yo he dicho anteriormente, no vas a tener respuesta a tus oraciones. Si no tienes obediencia, no vas a tener respuesta a tus oraciones. Ale, busca Hebreos 10:22. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No. ¿Esa no es? No. Es el quema. Hebreos 10:22. 22. Uh-huh. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, una fe genuina, un corazón sincero de decirle al Señor de quién tú eres, para que el Señor ahí pueda depositar lo de él en ti. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Agua pura. Wow. Purificar los corazones. Purificar los corazones es venir delante del Señor para que el Señor quite de ti todo lo que a Él le molesta, todo lo del viejo hombre, y que pueda venir a ti esa nueva criatura que quiere Dios que tú seas. Es que quite de ti esos malos pensamientos, esos deseos, esos consejos que tenías de cuando estabas en el mundo, que eran los que vivían, lo que te enseñaron, para que aprendas lo que es la sabiduría de Dios, para que aprendas lo que Dios quiere que tú hagas. Es cambiar. Y no lo cambias tú, quien lo hace es Dios. Porque si lo haces por tu fuerza, eso no funciona. Si lo haces por tu fuerza, vas a volver a caer. Por eso primeramente dice, acerquemos confiadamente con un corazón sincero. No venir, no Señor, porque yo esto, no porque yo lo otro, yo. ¿Y cuándo vas a decir Él? Para que sea Él el que lo haga, no yo. Entonces tienes que quitar el yo de tu vida y poner el Él para que Él sea el que lo haga todo. Y así el Señor te pueda purificar, te pueda limpiar, te pueda lavar y ser la criatura que Él quiere que tú seas. Ser una nueva criatura, tener un nuevo nacimiento. Cuando habla de nuevo nacimiento, que Nicodemo dijo, pero es necesario entonces que entre de nuevo al vientre de mi madre y volver a salir. No. Nuevo nacimiento se haga si no naces del agua y del espíritu. Ese es el nuevo nacimiento que quiere el Señor. Del agua, porque ahí en el agua nos limpia, como dice, como con agua pura. Y del espíritu, porque ella, al limpiarse, el espíritu de Dios entra en ti. Entra en ti y entonces puede hacer la obra que Dios quiere que haga y vas a hacer lo que Dios manda y no lo que tú quieres hacer. Por eso es necesario acercarnos con un corazón sincero delante del Señor. Las oraciones falsas, fue lo que dijo hace un rato, son las que hablan solamente yo, porque Señor, yo necesito esto, yo necesito lo demás, y después luego el amén. Y nos paramos y nos fuimos. ¿Estás esperando por Dios? ¿Estás esperando por Dios cuando lo que estás diciendo es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, amén, y me fui?
estás esperando tu respuesta. Las oraciones genuinas son las que vienen, Señor, te suplico, con súplica y ruego, que se haga tu voluntad. Te suplico, Señor, que no sea lo que yo quiero, sino que seas tú. Las oraciones genuinas son oraciones de humildad. Es del yo, va en el piso y todo ponerlo a Él. Que sea Él el que lo haga. Y después aprender a callar para que Dios te hable. Para que Dios te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Cómo? Mediante su palabra. Mediante un hermano. Solo Dios sabrá cómo. Pero si te mantienes continuamente hablando, no vas a escuchar la voz de Dios. Ponte a hablar con una persona normalmente. Si tú hablas como un papagayo, ¿cuándo tú vas a saber qué es lo que quiere la otra persona? Si la que se ha mantenido constantemente hablando eres tú. Entonces debes aprender a callar para que puedas escuchar la voz de Dios. Y así Dios te dirá qué es lo que vas a hacer. Y no solamente es orar conforme a la voluntad de Dios, sino también que estés en la voluntad de Dios. Porque, Señor, que se cumpla tu voluntad, pero tú estás haciendo la voluntad de Dios. Tú eres obediente, tú guardas sus mandamientos. ¿Vale? Primera de Juan 5, 14, 15. 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Ahora vete a Primera de Juan 3:22, que fue lo segundo que acabé de decir. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces no es solamente pedir conforme a su voluntad, sino también que tú estés en la voluntad de Dios. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables que están delante de Él. Eso es para que vean lo importante que es la oración. No es decir, voy a orar por orar. Si el Señor nos responde, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Hacemos las cosas que son agradables delante de Él? ¿Hemos confesado nuestros pecados? ¿O seguimos nuestra vida mundana? ¿Cómo quieren que nuestras oraciones no tengan estorbo? Si no estamos guardando los mandamientos, si estamos haciendo lo contrario que dice la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que el poder del Señor se derrame sobre nuestra iglesia? A veces es momento de que tenemos que examinarnos, de ver quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo y por qué. No sucede. Si en el día de Pentecostés Él dijo que todos estaban unánimes, orando. ¿Y qué se derramó? El poder del Espíritu Santo. Se derramó sobre la iglesia. Y Dios también quiere eso ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué el Señor no lo va a querer? Si Él es el mismo Dios de hoy y de siempre, ¿por qué no lo va a querer? ¿Pero acaso lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con los requisitos de la oración? Él escucha las oraciones de los justos, pero los impíos los mira de lejos. Eso está en Proverbios 15:29, así lo dice. Y otro, la oración debe ser persistente. Colosenses 4:2, Ale. Persistente. Amén. Dice la palabra de Dios, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración y velad en ella con acción de gracia.
con acción de gracia. No importa, Señor, que te demores. No importa, Señor, que dijiste no. No importa, Señor, que dijiste espera. Gracias, Señor, porque estás en control de todo. Gracias, Señor, porque tú no te equivocas y porque tú no cometes errores. Gracias, Señor, porque yo estoy mirando lo que me conviene, pero tú sabes lo que a mí me conviene. Y yo prefiero lo que tú quieras y no lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo me equivoco. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo es la sabiduría del mundo? Terrenal, animal, diabólica. ¿Y la sabiduría de Dios cómo es? Paz, pacífica, benigna. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que estar dándole gracias en todo. En Mateo 7, 8 es otra forma donde nos dice de cómo debemos perseverar en la oración. Voy a buscar. No. 7:7, ¿no? Gracias. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahí se ve perseverancia. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que llama, y al que llama, se le abrirá. Dame para atrás. Pedid y se os dará. No te quedes pidiendo nada más. Buscad y hallaréis. Buscad esos tesoros escondidos, que están escondidos en la palabra y están escondidos en el reino de los cielos. Llamad, oh Señor, invoca su nombre. Clama al Rey de los cielos y al Rey de la tierra, y se os abrirá. Sígueme, Rafa. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pedid, buscad y hallarás. Es necesario ser persistente. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 te dice, orad sin cesar. Orar continuamente. Una vez más el Señor nos muestra lo que Él está haciendo en los cielos por nosotros. La vida aquí es incierta, es insegura. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Hoy podemos estar aquí en esta iglesia alabando y adorando al Señor y podemos salir y a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo. Lo único que sí es seguro es Dios. Ese es el único que es seguro. Si el Señor nos da la oportunidad de abrir los ojos, vamos a tomar esa oportunidad de venir y darle gracias a Dios. De venir y orar por nuestra iglesia. De venir y orar en ese segundo por nuestros hermanos, por nuestra familia, por esas almas perdidas. Interceder por ellos. Porque no sabemos si nos vamos a volver a acostar en esa cama. Entonces tenemos que aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestra vida para estar orando sin cesar y una oración perseverante por aquellos que no lo conocen y por nosotros mismos para poder permanecer y poder continuar. Es necesario hacerlo, el Señor así lo dice y eso hay que hacerlo. La oración no debe ser una carga, sino debe ser una celebración consagrada a la misericordia de Dios con sus hijos. No lo podemos estar mirando como una carga, ay que tengo que orar, ay que tengo que orar. Es la misericordia de Dios sobre nosotros. Cuando Daniel dijo, Señor, vengo ante ti en súplica, celicio y ceniza, no por tu justicia, sino por tus muchas misericordias. Y así es como debemos de venir. Porque si fuera por su justicia, estuviéramos todos consumidos. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su gracia. Porque por ella somos salvos. Gracias, mi hermano. Muy buena enseñanza sobre la oración. El que no aprende sobre la oración no tiene victoria en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, cuando tenemos victoria en el mundo espiritual, tenemos victoria en el mundo físico. Porque lo espiritual es lo que rige y gobierna el mundo que nosotros vemos con nuestros ojos. Cuando nosotros oramos, podemos ver la mano de Dios manifestarse en los pequeños detalles que son importantes para nuestras vidas.
por ejemplo, un niño enfermo, una necesidad económica, una iglesia fortalecida en el poder de Dios, una reconciliación de familia, de corazón. ¿Cuántas cosas, hermanos? El poder de la oración. Yo no sé si ustedes han tenido algunos testimonios sobre esto, pero vamos a orar. Vamos a orar para cerrar la transmisión. Pongámonos de pies.